Bienvenida, es un gusto poder estar aquí contigo y compartir este espacio para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Recibe un saludo de nuestra pastora Guille. Abre tu corazón y estate atenta. ¡Comenzamos! Hola, buenos días. Sean bienvenidas. Qué bueno, siempre es bueno comunicarnos por estos medios que ahorita tenemos, hay que aprovecharlos y recordándoles, cada martes a esta hora siempre va a haber una palabra nueva, fresca y que te va a ayudar para estas circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial. Todos los martes, acuérdate de que a fin de cuentas así nos llegamos a comunicar, al menos vernos así, de lejos. Un saludo de nuestros pastores y siempre es bueno tenerlas aquí. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que es muy práctico, es muy bueno para ustedes y créanme que es algo que Dios ha estado tratando en muchas personas y yo creo que en mi propia vida lo ha hecho en estos meses y la titulé Poco a Poco. Ustedes van a entender este título en los siguientes minutos. Quiero leerles una palabra, en Deuteronomio 7, si tienes tu Biblia ahí la puedes llegar a tomar y cualquier versión que tengas te puede llegar a ayudar. De todas maneras yo les voy a ir leyendo obviamente los versículos, pero les recomiendo la Biblia, les recomiendo totalmente. Hay demasiada palabra, demasiado buena para nosotros. En Deuteronomio 7, versículo 17, menciona, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré afrontar? Realmente les comento nada más el contexto de esto. El pueblo de Israel había recibido la promesa de Dios de tomar una tierra buena, una tierra de la promesa, le llama la Biblia. Y antes de eso, Dios los prepara y pasan 40 años en el desierto, los prepara. Les cambia la perspectiva, les cambia y modifica su carácter, trabaja demasiado en ellos y muchas veces eso pasa con nosotros. Hay cosas que tenemos que trabajar, nuestro carácter, cómo afrontamos las cosas y por eso Dios nos dejó esta enseñanza. Exactamente en ese preámbulo de entrar a la tierra prometida, Dios le habla a Moisés y al pueblo de Israel y les comenta esto que acabamos de leer. Ellos pensaban en su corazón y todo lo que nace de pregunta sincera en nuestro corazón siempre sale a la luz, siempre se exterioriza. Si tal vez no lo decimos, de todas maneras, corporalmente o con lo que hacemos, nuestras actitudes, siempre se van a ver las preguntas que salen de nuestro corazón. Y el pueblo de Israel tenía esa pregunta, ¿cómo le voy a hacer delante de ese pueblo tan grande? Muchos pueblos, porque eran muchos pueblos que iban a conquistar para lograr esa tierra, para lograr tomar esa tierra. Y por lo tanto ellos tenían esa pregunta, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo los voy a afrontar? Ellos son más numerosos, más poderosos, tienen mucha más práctica en la guerra que nosotros, eso podían decir. Y realmente eso pasa también en nuestra vida. En nuestra vida tal vez no son naciones que tenemos que conquistar, pero sí son circunstancias o problemas que tenemos que conquistar, ciertas cosas que van saliendo mal tal vez en la vida, que nos llegan a atemorizar, que nos llegan a confrontar y que en realidad tenemos la misma pregunta que se hizo el pueblo de Israel en ese entonces. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿De verdad soy capaz de hacerlo? Ellos son más poderosos, este problema siento que es demasiado grande y no voy a poder, esta vez no. Pero en realidad Dios les dio una respuesta y es la misma respuesta que le dio al pueblo de Israel, nos las da en esta mañana a nosotras. Y se aplica a todo lo que usted esté viviendo, a todo lo que tal vez usted le puede llamar naciones. Le quiero leer en Éxodo 23:30 la respuesta de Dios. Tenía la pregunta Israel, sin embargo Dios les contestó. Es un versículo paralelo a lo que acabamos de leer. Y Dios les dijo, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Por eso lo llamo el poco a poco de Dios. Realmente Él les dio una respuesta y les dijo prácticamente, no te desesperes, poco a poco va a pasar. Estás viviendo esto y puede salir en tu corazón con las circunstancias, nuestra vulnerabilidad y debilidad como humanos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?
¿Cómo pasaré esta situación? ¿Realmente voy a salir de esta situación? ¿Realmente voy a poder soportar tanto dolor, tanta incertidumbre, tanta inseguridad, tantos problemas que se juntan en un momento y más en este tiempo? Pues resulta que en versículos anteriores a lo que les acabo de leer, él mencionaba unos pueblos de la antigüedad, los heteos, los cananeos, los heveos. Sin embargo, ¿cómo le puede llamar a sus circunstancias actualmente? Las naciones que menciona ahí realmente en la actualidad tienen un nombre para su vida y mi vida. ¿Cómo le llama? Desconfianza, incertidumbre, inseguridad, dolor, una persona enferma en su familia, usted mismo pasando por una enfermedad, miedo, desánimo, desaliento, depresión, ansiedad, preocupación. Hay muchísimas cosas por las cuales tal vez estemos pasando actualmente. Sin embargo, Dios les dio 3 instrucciones y es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Instrucciones precisas que fueron una guía y un gran apoyo para el pueblo de Israel en ese entonces y lo es para nosotros en la actualidad. En Deuteronomio 7, versículo 18 y 21 nos dan las 3 instrucciones. En el 18 menciona: no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. En el versículo 21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y versículo 22, que se parece a Éxodo que leímos anteriormente. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. Realmente vamos a empezar con la primera: no tengas temor. La segunda, y la vamos a ver más adelante, es: acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios. Y la tercera: no desmayes delante de ellos. En la primera, no tengas temor. Dios hace tanto énfasis en no tener temor a nosotros porque nos conoce. Porque humanamente lo primero que tenemos al momento de pasar una circunstancia difícil es temor. Al momento de tener un perro rabioso enfrente, lo primero que tenemos es temor. Sin embargo, Dios hace enfáticamente la recomendación: no temas. 365 veces en la Biblia aparece no temas, y es porque tenemos mínimo una para cada día del año. A todos los hombres que Él llamó les dijo no temas en su llamado. A casi todos les tuvo que recomendar lo mismo, y es porque los conocía. Y créame que actualmente lo mismo nos tiene que decir muchas veces, y es porque Él conoce los estragos. Hace demasiado mal tener temor. Sin embargo, le voy a mencionar 3 afectaciones o en 3 áreas. Va a afectar su salud. Si usted teme, si usted se vuelve una persona preocupona, si usted se vuelve una persona que solamente ve las circunstancias, básicamente va a afectar 3 áreas en su vida. La salud. Estudios han demostrado que aumenta la presión arterial, que crisis de estrés, de ansiedad, de preocupación puede llegar a afectar y a degenerar nuestra vida tanto que envejecemos más rápido o somos más propensos a cierto tipo de enfermedades crónicas. Otra es que afecta nuestras relaciones. Cuando andamos preocupados, miedosos, andamos desatentos y por lo tanto hasta incluso irritables, peleamos o tenemos ciertos conflictos en nuestra casa con quien vivimos, y más ahora que estamos encerrados, con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos. Qué fácil es tener problema con los hermanos, los hijos, el esposo, la esposa, cualquiera de esas personas con las que vivimos, o si estamos en el trabajo, nos mostramos irritables y ya no hacemos nuestro trabajo como usualmente lo haríamos siempre. Andamos desanimados, preocupados. Y principalmente afecta la perspectiva que usted y yo tenemos de Dios. Vemos las circunstancias más grandes y nuestro Dios pequeño, y eso es incorrecto. Dios es mucho más grande que toda circunstancia, que todo problema. Y también afecta la perspectiva que tenemos acerca de nosotros mismos. Nos vemos entonces débiles, vulnerables, y claro que lo somos. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, créame que eso cambia. Y nuestra perspectiva también debería de cambiar. Nuestros lentes también deberían de cambiar en esas circunstancias. Dios se lo dijo a Josué, a Daniel, a Gedeón. En Jueces 6:23 le mencionó: no temas. Y Gedeón
En realidad, cuando Dios lo llamó y le dijo varón esforzado y valiente, Dios está con ustedes, Gedeón lo primero que sacó fue su circunstancia actual y dijo, por favor, si Dios estuviera con nosotros, ¿viviríamos esto? Los madianitas nos destruyen a cada rato que quieren. ¿De verdad viviríamos esto? ¿Y cuántas veces usted y yo nos hacemos la misma pregunta? Tal vez no la decimos, porque suena mal en un cristiano muchas veces, pero lo tenemos en el corazón o en la mente. Y Dios lo conoce, porque Dios conoce el pensamiento más profundo que podemos llegar a tener, aunque no lo expresemos. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que Gedeón, lo podemos llegar a decir, si Dios estuviera conmigo, ¿pasaría esto? ¿Me dejaría pasar por tanto dolor, por esta senda que yo no necesitaba ni quería recorrer? Y Gedeón, Dios le dio una respuesta a pesar de eso. Dios le cambió absolutamente todo el temor y el reclamo que tenía en su corazón, y en el versículo 23 se lo cambió por algo completamente contrario, e incluso Gedeón tuvo que edificar un altar y lo llamó Jehová Shalom. Jehová se lo cambió por paz. Jehová fue su paz, Dios fue su paz, y le quitó el temor, pero no se quedó solo en eso, sino le dio paz. Y todo lo capacitó para lo siguiente, para el siguiente paso. En Isaías 41:10 es una palabra que nos habla prácticamente a todos nosotros. Y quiero leérselas porque es algo que Dios nos dice diariamente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículos más adelante, en el 14 dice, no temas, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Es una verdad que no debería olvidársenos tan fácilmente. En Salmo 56:3, yo le recomiendo que esto lo diga. El salmista lo decía cada vez que temía, y eso significaba que él tenía temor muchos días. Él decía, el día que temo, yo en ti confío. Agárrese de eso. El día que usted tema, dígalo fuerte si es necesario a usted misma o a usted mismo. El día que temo, yo en ti confío. Y entonces surge una pregunta. ¿Cuáles son las naciones que usted está enfrentando hoy? ¿Y a qué es lo que le está temiendo el día de hoy? A pesar de eso, seguimos con la segunda instrucción que Dios les daba. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová. Y es que somos olvidadizos. Se nos puede olvidar qué desayunamos ayer, o dónde están las llaves del carro, o qué teníamos que hacer. Sin embargo, y Dios nos conoce también, y por lo tanto tiene que hacer énfasis en esto. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová. Y es que un hombre decía, el agradecimiento es la memoria del corazón. Y por lo tanto, cuando usted se sienta débil, se sienta incluso enojado por las circunstancias o se sienta desanimado, empiece a recordar qué Dios le ha dado de bueno. Hay muchas cosas por las cuales podemos llegar a agradecer. Cuando uno empieza a recordar lo que Dios hizo veces anteriores, la respuesta que Dios dio a ciertas oraciones, o si tal vez usted nunca ha orado, pero créame que Dios ha sido bueno con usted y lo debemos de reconocer. El hecho de vivir, el hecho de ver el amanecer, tal vez encerrados desde nuestras casas, pero vemos la luz del sol. Siempre nos llega la luz del sol a todas las casas, aun cuando la luz eléctrica no haya, hay luz del sol, y eso es una cosa por la cual podemos agradecer a Dios, una de muchísimas. Yo sé que usted puede llegar a pensar en muchísimas, y le quiero leer en Salmo 77. Asaf pasaba por algo similar. Él comenzó a hacer muchas preguntas de reclamo a Dios, muchas preguntas de desánimo, pero en ese momento entró en sí, y en el versículo 11 del Salmo 77 él comenzó a decir, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En el versículo 6 y 7 del Salmo 78, que también lo escribió Asaf, menciona, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y es que Dios les mandó al pueblo de Israel que se lo contara, que todo lo bueno que Dios había hecho en su momento se lo contaran a sus hijos.
porque si no, se nos olvida y se puede llegar a olvidar a nosotros mismos, a nuestra familia o a los que vienen después. Y se nos puede llegar a olvidar lo que Dios hizo. Sí, es cuando empezamos a ser malagradecidos o es cuando empezamos a ver más grandes las circunstancias y no recordamos. Las circunstancias se hacen muy pequeñas a comparación del Dios que tenemos, y eso lo ha hecho en veces anteriores y Dios lo va a volver a hacer, porque Dios lo vuelve a hacer. Es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Así lo dice su palabra. Hay una parte en nuestro cerebro que es muy importante, que tiene que ver, y se llama hipocampo, y tiene que ver con la memoria, pero también tiene que ver con el aprendizaje. Y es que cuando memorizamos algo, aprendemos. Cuando analizamos algo, aprendemos. Y eso deberíamos hacer muchas veces usted y yo. Memorizar la palabra, memorizar y recordar lo que Dios hizo. Y créame que de ahí vamos a aprender. Asaf decía en el versículo 12, medita y habla. Si es necesario, recuérdelo. Si es necesario, siéntese y recuerde qué Dios ha hecho. Y en automático, se lo aseguro, el agradecimiento va a surgir. Y eso usted va a terminar en alabanza a Dios. E incluso a veces llorando porque recordamos todo lo bueno que Dios ha sido. Y no podemos seguir siendo duros o reclamar o quejándonos cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho. Si seguimos vivos hasta este día, es porque Él es bueno. Créanme que Asaf lo tuvo que recordar y terminó alabando. Así va a terminar usted. Entonces, segunda pregunta, ¿qué necesita usted recordar? ¿Qué es lo que necesita usted recordar el día de hoy? ¿A qué le teme? ¿Cuáles son sus naciones? ¿Y qué necesita usted recordar? Y la tercera instrucción fue clara. No desmayes. Ya la leímos en el versículo 21. No desmayes. No solo les dijo simplemente no desmayes y a ver cómo le haces. Él les dio un porqué. Les dijo en el versículo 21, Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Ese es nuestro porqué. Ese es el porqué usted y yo no debemos desmayar. Ese es el porqué de por qué no nos debemos desanimar. Dios está en medio de nosotros. Y aún si no ha llegado a su corazón, si aún usted no conoce a Dios, Él se muestra y Él acepta a todas las personas que quieren conocerlo, porque Él está interesado en usted y en mí. Él se ocupa, no solamente se preocupa como a veces lo hacemos humanamente, sino se ocupa de usted, de sus necesidades aún en medio de esto. Desmayar literalmente es caer en el piso, perdiendo o no la conciencia, pero básicamente es no poder más y terminar en el piso. Y muchas veces el desánimo es eso, terminamos en el piso, perdemos la capacidad de asombro. Eso solamente son síntomas. Perdemos el disfrutar de algo que antes disfrutábamos, de disfrutar la vida, de disfrutar hablar con nuestros hijos o con un amigo, el disfrutar trabajar en lo que a nosotros nos llenaba. Todo eso nos dice que estamos desanimados. Si usted detecta cualquiera de estos síntomas, Dios tiene la solución. Cuando alguien se desanima, termina por rendirse, termina de dejar de pelear, no lucha más. Y cuando alguien en el agua deja de luchar, deja de nadar, deja de moverse, se va a hundir. Y sabemos lo que sigue en automático. Terminamos con mal humor, con tristezas, con manías, con todo el día querer dormir o todo el día estar comiendo, y eso también es malo. Criticamos más, trabajamos menos, nos quejamos más. Todo eso quiere decir que estamos desanimados y nos miramos a nosotros y las circunstancias y dejamos de lado de ver a Dios. Quitamos nuestra mirada de donde debería de estar, que es en Dios y lo que Él ha hecho y lo que puede hacer, lo que quiere hacer todavía. Dios no es un Dios del pasado, todavía lo puede hacer y lo quiere hacer. Quitamos el enfoque de lo necesariamente correcto y lo necesariamente para nuestra propia vida. Dejamos de verlo a Él. En Ezequiel 17:10 le quiero leer algo. Y le voy a leer 2 escrituras y usted va a decir realmente en cuál está encajando. En Ezequiel 17:10 dice, y he aquí, estaba plantada y será prosperada. No se secará del todo cuando el viento solano la toque. Y es que el viento solano son las circunstancias, lo malo que puede llegar a pasar en la vida. Y en realidad, ¿eso pasa con nosotros? Las dificultades nos tocan y nos vamos a secar, nos vamos a desanimar o a desmayar.
En 2 de Corintios 4, 8 y 9, Pablo escribía: Él pasó por muchísimas cosas, lo apedrearon, lo azotaron, lo encarcelaron, se burlaron de él, le gritaron, le hicieron de todo a Pablo. Y él, a pesar de eso, escribía esto: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca, grábese esto, nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Podemos estar en el suelo, pero no somos destruidos. En Hebreos 11:27, hablando de Moisés, y todo este capítulo habla de hombres de fe, hombres igual que usted y que yo, con dificultades, con deficiencias, con errores, pero también con dones y por sobre todas las cosas, con el mismo Dios de su lado. Moisés menciona en este versículo que se sostuvo como viendo al invisible. Muchas veces eso debemos hacer usted y yo, sostenernos como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Jesús, nuestro Jesús. Él es el invencible e invisible. Dios es grande y temible. Nehemías también lo decía en su oración: grande y temible. Son dos características de Dios que debemos de tener muy presentes. Él es grande y temible. En Deuteronomio 7:22 entonces repetimos lo que dijimos al inicio: y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. Eso pasará con sus circunstancias, pero Dios está muy interesado en crear carácter, hijos e hijas de carácter. No que con un viento solano se sequen, no que a la primera desistan, no que a la primera se desmayen y no puedan más. Él quiere carácter y usted y yo necesitamos eso, carácter. No se desespere, no se desanime. Créame, en esta época todos estamos viviendo cosas similares o cosas peores algunos, pero todos estamos viviendo delante de esas naciones. De usted y de mí dependen qué vamos a escoger. Ver esas naciones desanimarnos y quedarnos en el suelo, que el viento solano nos acabe y nos seque por completo. Pero recuerde algo: cuando uno está plantado en Jehová, somos como el árbol que no se seca su hoja y que sigue dando fruto, porque estamos sembrados junto a corrientes de aguas frescas, y eso solamente lo da Dios. Saque fuerzas de debilidad. Cuando en Hebreos 11 menciona que los hombres de fe sacaron fuerzas de debilidad, yo desde los 11 años me preguntaba a qué se refería con eso, hasta que logré entender, y Dios me hizo entender, que ellos sacaban fuerzas de debilidad porque entendieron un secreto. Reconocieron de quién venía su fuerza. Hay una fuerza humana y esa se acaba. Muy pronto en realidad, pero se acaba. Sin embargo, reconocieron que nuestra fuerza viene de Dios, su fuerza venía de Dios, y por lo tanto convirtieron lo más pequeño en algo extraordinario. Convirtieron debilidad en fortaleza. Pablo lo decía, Dios le decía: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Es usted débil? Yo también. Todos lo somos. Sin embargo, tenemos un Dios grande, y si usted no lo tiene, yo le aconsejo, necesita ese Dios grande, porque sus fuerzas se van a acabar, se van a agotar. Créame que sí, lo más pronto de lo que quisiéramos, pero Dios sigue siendo Dios. Donde sus fuerzas terminan, no se preocupe, a Dios no se le acaban nunca sus fuerzas. Dios nunca falla. Y aún en las adversidades, un hombre de Dios decía: en el peor día, aún vamos camino al cielo. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Jesús, tenemos esa gran verdad y ese gran apoyo. En el peor día que usted pueda tener, si usted ya tiene a Jesús en su corazón, aún así va camino al cielo. Y si no lo tiene, si no tiene a Jesús, acepta a Jesús pronto en su corazón, y entonces comenzará a caminar el mismo camino con Jesús hacia el cielo. Entonces recuerden bien, no teman, acuérdense bien de quién es su Dios y no desmayen. ¿Esto es difícil? Sí, lo es. Sin embargo, vale la pena. Dios está con nosotros, y hay un árbol, voy a terminar con esto, hay un árbol que se llama tabonuco y tiene muchas
peculiaridades. Sin embargo, ese árbol está en el Caribe, en América. Si usted lo sabe, los huracanes llegan con tanta fuerza ahí, pero ellos son los únicos árboles que, a pesar de todos los huracanes que ha habido, nunca ven un tronco de tabonuco en el suelo. Siempre está erguido, siempre alto, siempre con sus copas de flor, de hojas. Y es porque tiene varios secretos, pero solamente le voy a compartir uno. Y es que tiene unas raíces demasiado profundas. Y aunque usted ve un tabonuco aquí y otro a 10 metros, esos tabonucos tienen raíces que se comparten entre ellos. Crecen de forma individual, brillan de forma individual. Sin embargo, tienen raíces demasiado fuertes y demasiado unidas con otros árboles. Eso nos da una lección. Usted y yo necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios, más en estas circunstancias y en esta época. Lo necesitamos raíces fuertes, un ancla, lo que hace un ancla con un barco, lo que hacen raíces con árboles tan grandes. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero también necesitamos otras personas. También necesitamos mantenernos unidos, personas que, como les dije, vamos al cielo, vamos en el peor día, seguimos yendo al cielo. Y de ahí que yo les queremos invitar. En realidad, Convivencia Cristiana de Oaxaca siempre intenta invitarlos a usted. Si usted tiene a Jesús en su corazón, qué bueno, sígase esforzando, vale la pena. Pero si usted que me ve no conoce a Jesús, tal vez nunca le han hablado de Él, o tal vez sí, pero no ha querido, no ha logrado embonar que lo que usted cree sea lo correcto, créame, necesitamos a Jesús. Y si usted necesita una petición, si tiene una petición de oración, si usted necesita apoyo, hablar con alguien, tal vez alguien que solamente escuche, o si necesita una palabra que es de vida, y se lo prometo que eso es lo que tiene la Biblia. Si usted necesita algo así, escríbanos. En las redes sociales hay que aprovecharlas, las tenemos. No hay que cerrarnos a eso, hay que aprovecharlas. Por lo tanto, si usted tiene alguna petición por alguien, por su vida, si usted no sabe cómo conocer a Dios, créame, todos iniciamos así. Puede escribir un mensaje y entonces nos comunicaremos con ustedes en Facebook, por nuestras redes sociales, o escribir también en YouTube cuando hay las transmisiones los miércoles y los domingos a las 10 de la mañana, o también estar hablando constantemente a través de las redes sociales. Ahí nos pueden hablar, escribir un mensaje y créame, siempre va a haber una persona dispuesta a escucharlo, como en su momento hubo una persona dispuesta a escucharme a mí o a escuchar a otras personas que estamos aquí. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas somos iguales como humanos, tenemos las mismas debilidades, tenemos la misma condición. Sin embargo, no depende de nosotros, sacamos fuerza de debilidad. Ese es el secreto, ese fue el secreto de los hombres de fe, sacar fuerzas de debilidad, saber que uno no puede. Dios, necesitamos a Dios en todo esto y por lo tanto le extendemos esta invitación y en los próximos martes o cada transmisión síganos por las redes sociales, ahí va a encontrar la palabra de Dios, lo que Dios está hablando a nosotros, pero quiere hablarle también a usted. Créame que usted puede estarse conectando todos los días, aunque sea para jóvenes, aunque sea para adolescentes, siempre va a haber una palabra para usted. Dios los ama, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, vamos a seguir en contacto a través de este medio que Dios ha provisto. Hasta luego. ¡Qué hermosa la palabra de hoy! Recuerda que Dios crea hijas de carácter y nos da la fuerza en medio de la debilidad. Graba en tu corazón este texto donde Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Si necesitas de oración o tienes alguna petición, no olvides contactarnos a través de nuestra página de Facebook, Convivencia Cristiana de Oaxaca, o al número que aparecerá en pantalla. Te invito a que te conectes los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana a nuestras reuniones por medio de YouTube, además de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Spotify. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.